Buenas tardes. Leslie, ¿hay más gente viniendo? ¿Ya? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Yo soy Mireia, desarrolladora de software en Solutions Tech, Project Manager de lanzamiento de nuestra última solución, que como sabéis es GoBSmooth, y hoy también la persona encargada de asegurar que cada uno de vosotros saca valor de este evento. La verdad es que estoy entusiasmada de poder por fin compartir el software en el que llevamos tanto tiempo trabajando, pero antes de pasar a hablar sobre GoBSmooth, vamos a hablar sobre una metodología de gestión estratégica propia que estoy segura os va a servir en vuestras organizaciones. Al finalizar también tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Muy bien, pues empezamos. Me atrevo a decir que todos los aquí presentes y aquellos que estáis por Zoom estaréis de acuerdo que dirigir un negocio, independientemente del momento empresarial en el que te encuentres, no es fácil. En Solutions Tech sabemos de primera mano que podemos ser expertos en nuestra materia, incluso competitivos en nuestro mercado, y sin embargo batallar día a día con lo que se refiere a la gestión del negocio en sí. Es decir, como dice nuestro CEO, el ingeniero Carlos Reyes, no fracasamos por lo que conocemos, sino por todo lo que desconocemos. Para cubrir esa brecha que deja lo desconocido a la hora de conseguir desarrollar nuestros negocios al máximo, siempre podemos apoyarnos de la información disponible. No obstante, hoy en día hay tanta información ahí fuera que es difícil saber por dónde empezar, determinar qué es relevante en nuestro caso en concreto y conseguir aplicarlo con éxito. De la misma manera, hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas para apoyarnos en estos temas. Sin embargo, en la mayoría de casos, estas herramientas son tan complicadas que requieren tener a una persona dedicada casi única y exclusivamente a gestionarlas. Es decir, información y tecnologías, a verlas haylas, el problema surge de la falta de accesibilidad a recursos humanos, de tiempo, económicos, etcétera, a la hora de poder utilizarlos y ponerlos en práctica. Es por eso que en Solutions Tech, en los 20 años que llevamos en el mercado, nos hemos especializado en soluciones tecnológicas de carácter administrativo estratégico, haciendo hincapié en que sean fáciles, inteligentes y de pronta implantación. Y así hemos sacado más de 50 softwares innovadores al mercado y nos hemos convertido en socios estratégicos de más de 200 empresas de diferentes industrias, tamaños y niveles de éxito. Es más, hace unos años fuimos un paso más allá y formamos parte del desarrollo de una nueva metodología de gestión estratégica que se llama BSmooth. Confiamos firmemente en que BSmooth puede seros de gran valor en vuestras organizaciones y es por eso que hemos traído desde Estados Unidos a Eugenio Fernández, cofundador del método BSmooth, para hablaros sobre cómo aplicar principios BSmooth en vuestras empresas puede ayudaros. Licenciado en Economía Agrícola y magíster en Consultoría Tributaria, Eugenio es un emprendedor en serie con más de 30 años de experiencia. Además es cofundador del libro Del caos a la organización evolutiva y ha dado conferencias internacionalmente en Europa y Norteamérica. Eugenio, gracias. Gracias. Sí. No, ¿estamos? ¿Se escucha? Perfecto, es para Zoom. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que yo me siento muy contento de estar aquí. Presentar este proyecto es realmente increíble, porque tiene su historia y yo siento que esa historia va un poquito ligada a mi historia y quiero compartir de ustedes cómo empieza todo este proceso. Yo vine a Guatemala con apenas 9 meses de nacido, de padres cubanos que salen al exilio
Y cuando uno nace en una familia de exilio, nos topamos que como no hay esa red de parientes y amigos y todo, trabajar es una máxima sine qua non. Entonces, desde chiquitos, siempre estábamos involucrados en el trabajo del negocio familiar, ¿no? O sea, desde chiquito yo me acuerdo que yo me ponía a contar las fichas para hacer los depósitos, ordenar los billetes, para armar los depósitos, y así fuimos. A los 12 años, pues ya era ciertas cosas contables, de recibir y cuadrar. A los 15 años, yo no tuve que pedir que me sacaran la licencia. Mi papá, ve a sacar licencia que hay que repartir y cobrar. Y así se hizo. Y era realmente muy alegre, pues, o sea, la vida de familiar de negocios, siempre ese esfuerzo, siempre ese trabajo, siempre ese cobrar, era algo que era parte de la vida, ¿no? El día a día, ¿no? Pero desde ese entonces también uno empezaba a ver cómo había que apagar fuegos, ¿no? O sea, que de repente había que correr porque algo no había salido bien. Y bueno, fui a estudiar a Estados Unidos economía agrícola. El negocio de la familia era compra de ganado, destace y reparto en aquel entonces a carnicerías y supermercados. Me recuerdo cómo me impactó a la hora, cuando vine a Estados Unidos, vine por tierra y yo me conocía bastante la costa sur porque íbamos a comprar ganado a las fincas ganaderas, y cuando regresamos, ya casado con mi esposa de Estados Unidos, me di cuenta que las fincas ganaderas habían pasado de ganado a azúcar, caña. Y dije, híjole, ¿y el ganado qué se hizo? ¿A dónde va a estar el ganado? Entonces, muy pronto dije, esto tiene que cambiar, vamos a hacer algo diferente, vamos a ir en, ya procesábamos ciertos productos, teníamos comida para perro. Eso me acuerdo que acompañaba a mi mamá a las ferias para promover el mercadeo y todo, repartiendo cosas. Teníamos también proceso de carne. Entonces nos enfocamos en eso a nivel familiar y empezamos muy chiquito, casi que el famoso emprendimiento en el taller, en el garage de la casa de los papás. Empezamos con nuestro primer cuarto frío era un baño modificado con Duroport y casi que un aire acondicionado fuerte ahí, cabían 500 libras. De las primeras metas que queríamos alcanzar era vender 5,000 libras de carne procesada. Hoy en día, 30 años después, y diría yo que por mucho el esfuerzo de familiares, hermanos, yo estuve con ellos hasta cierto punto, pero hoy en día esa empresa cuenta con capacidad casi instalada para congelada, 100 contenedores, refrigerada 50 y seco 50. Nosotros que aspiramos a procesar 5,000 libras de carne, hoy hay capacidad instalada para procesar 1,000,000 de libras de carne al mes. Todo un éxito. Al salir del negocio familiar, puse una pizzería. No quiero llegar a hablar mucho, pero hubo un fracaso, una quiebra absoluta, y eso me marcó. Eso me marcó y me afectó mucho, porque dije, tomamos decisiones que, o a veces no tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Entonces me puse a pensar en el proceso de toma de decisión. Supuestamente esto no me tuvo que haber pasado a mí. Fui a estudiar a Estados Unidos, estudié economía, management, ¿verdad? Y ahí empieza un proceso de, ¿cómo hacemos esto? En el proceso me contrató una empresa mexicana de materiales de construcción. Fue una experiencia muy agradable porque logramos objetivos a nivel centroamericano muy rápidos. Ese era otro emprendimiento, que fue mío. Me buscaron por emprendedor. Y al rato, pues, me reclutaron para otro emprendimiento de restaurantes. Y como yo ya tenía experiencia en restaurantes, pues, me fui muy bien de la empresa mexicana, vine a esta empresa de restaurantes, pero aquí pasó una cosa.
rápidamente tuve encontrones con el dueño. Dos razones. El proceso y la toma de decisiones eran, para mí, no muy buenos. Estábamos decidiendo si abríamos un restaurante en un área y estábamos 3 ejecutivos ahí y él pregunta, ¿qué sienten? ¿Qué sienten? Así que, a ver, yo no voy a tomar una decisión por lo que mi estómago me dice, pues, o sea, yo ya pasé por eso. Y yo le dije, mira, yo lo que siento es que la competencia tuvo un restaurante enfrente durante 15 años y acaba de cerrar. Se me hace que este no es un buen lugar. Y la respuesta de él fue, le vamos a demostrar a la competencia cómo se hace. Claro, el restaurante duró 2 años nada más. Entonces, ¿cómo es que tomamos decisiones? ¿Por qué tomamos decisiones? Ese siempre ha sido un tema que me martillaba la cabeza. Saqué la maestría de consultoría tributaria y empiezo a asesorar empresas y veo que los patrones se repiten. ¿Ya? Entonces digo, bueno, vamos a estudiar esto para poder asesorarlos mejor. Me metí con Peter Drucker, el padre del management. La verdad que yo admiro a Peter Drucker. A ver, ¿quién me dice qué es management? Gestión. Lo que pasa es que yo, nunca me ha gustado la definición de gestión como management, pero ¿qué es management? A ver, aquí hay empresarios. ¿Alguien que se anima? Management es muy sencillo, la gestión de las personas. Y muchas veces encajamos eso en recursos humanos. Y es que recursos humanos no es gestión de las personas. Es papelería, es un montón de otras cosas de las personas. Y tal vez para contratarle y despedimos, le dejamos a recursos humanos que se encarga de eso. Pero lo que pasa entre que contratamos y despedimos, ¿dónde está la gestión de las personas? Después, pues estudiamos mucho a Michael Porter, fundamental Michael Porter, y no quiero dar clases, pero él creó el tema de cadena de valor. La cadena de valor, las actividades, él definió la ventaja competitiva como el suceso de diferentes actividades que hacemos en nuestra gestión que genera una ventaja competitiva por la cual el cliente nos compra a nosotros. Voy a repetir. Es el suceso de actividades que nos da ventaja competitiva. La cosa que hacemos, de la forma que hacemos, que le gusta al cliente y por eso nos compra. ¿Cuántos tenemos definido cuáles son las actividades que nos ayudan a ser competitivos? Y la verdad es que no muchos. ¿Por qué? Bueno, pues cuando uno, y ahí es cuando uno se frustra. Uno estudia a Porter y pues Porter era de Harvard. ¿Y quién eran los clientes de Porter? Pues Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Boeing, y esos babosos tienen todo el presupuesto para crear un departamento, para que vean todas las actividades, todos los procesos, y ahí sí se puede. Pero en nuestro mundo, aquí, no tenemos esos recursos, no tenemos esa información. Y seguimos en el proceso y en el camino me topé con Urchi, con Carlos, discutimos estos temas profundamente y creamos la metodología Be-Smooth, que es lo que ahorita se las voy a tratar de presentar de manera resumida, pero antes a la mayoría de personas que están aquí les pregunté, ahorita que estamos ya, yo iba a decir post-COVID, pero es que ya no estamos post-COVID, ya no sé en dónde estamos, ¿verdad? En la endemia, pandemia, no sé, pero estamos. ¿Qué es lo que más nos ha dolido? ¿Qué es lo que más nos ha dolido? Y estas son las respuestas que recibimos. En nuestro caso, que algunos hacemos home office y otros están presencial. Coordinar tiempos de entrega se complica. ¿Ok? A nivel oficina, estamos operando normal, tal vez dar seguimiento a la tarea de otros. ¿Sí? Es poco largo de explicar, pero en una empresa de atención pública que nos trabajen en la oficina, y que unos trabajen en la oficina y otros no, es difícil de lidiar. En especial, saber realmente qué hacen.
no hay semana que el personal no incurra en la misma error. Oh, a ver, este era importante, a ver, porque, ya la. Increíble que lo más dolor de cabeza me está dando en este momento es la contratación de personal. Me cuesta conseguir gente. Y yo ahí pregunto, ¿será que el problema es retener gente? Puede ser, en vez de conseguir gente, retener gente. ¿Y por qué no retenemos gente? ¿No? De alguna forma, o se cambió o cambié, y había una parte donde decía, cuesta mucho documentar los procesos y los procedimientos adecuados. Y una vez uno lo tiene, que la gente lo haga, es un problema serio, es muy difícil. Por el día a día tan rápido, se saltan las carretas y hacen lo rápido y se olvidan de los procesos y procedimientos establecidos que son de control, específicamente los de control, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el problema aquí es difícil gestionar personas. Volvemos a caer en este tema. Se nos complica. A pesar de que tenemos CRMs, Trelos, Mondays, todo un montón de softwares, es bien difícil que nosotros podamos gestionar ciertas cosas que llegan a ser muy básicas. Y ahí es en donde nos convertimos en bomberos. ¿Y qué es un bombero? Aquel que no tenía la información, es lo que decía Carlos, es lo que no sabemos, no tenía la información que el fulano que tenía que haber hecho lo que tenía que hacer no lo hace, y yo tengo que saltar, parar todo lo que estoy haciendo para salvar el momento con el cliente y pagar juegos. Simple y sencillamente es no tener la información correcta en el momento correcto, sino que hasta que me llegue la información es porque estalló. Y ahí me toca pagar juegos. Y esta es la historia del día a día de muchas pequeñas y medianas empresas. Y por más que gastamos pisto, y por más que gastamos tiempo, y por más que gastamos recursos, no logramos solucionar ese problema. Entonces se creó, y créanme, cuando yo me junté con mi querido amigo Urchi Terroba de Bilbao, dijimos, tenemos que generar esta metodología. ¿Cuánto nos vamos a tardar? 5 meses. Fueron 5 años. 5 años para generar una metodología en donde estuvimos en Harvard, en la biblioteca del Business School de Harvard, estuvimos en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, entrevistamos a un montón de gente, mucha gente se dejó experimentar con ellos, ¿no? Y nosotros empezábamos con el tema de el mapeo de procesos. Entonces, y nosotros de valientes, nos decían, ay, le hacemos el mapeo de procesos, ya tenemos toda la teoría para hacer el mapeo de procesos, y empezamos, ¿verdad? Y dice, ¿usted qué proceso es? Bueno, ¿y cuál es su descripción de puestos? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Y cómo hace sus actividades? Y cuando uno llegaba con el gerente, dice, ese no es el puesto, eso te puso él, ese no es su descripción de puesto. Entonces, eso fue lo que él puso. Eso hace, y así lo hace, así no se tiene que hacer. ¿Va? Entonces siempre tenemos un problema, y aquí Peter Drucker es fabuloso, porque cuando yo leí, son de las cosas de Peter Drucker que dice que uno no se olvida. Comunicar no es hablar, es lo que entiende el otro de lo que tú estás diciendo. Entonces yo espero que hoy me pueda comunicar con ustedes, porque si no entienden lo que estoy diciendo, estamos fregados. Pero eso es un proceso importante, y por eso es un poquito la historia, ¿no? Entonces empezamos, y ya cuando estábamos terminando el proceso de este libro, nos tomamos con el tema de identidad, y fue muy relevador el tema de identidad. Cuando no hay una identidad en una organización, y no vamos a profundizar mucho en esto, pero cuando no hay una identidad, cuando hay una desconexión identitaria, no hay roles claros. La gente, fíjense bien, a ver quién me hace un favor rapidito.
Alguien que saque su teléfono y me vaya a la RAE. Y en la RAE, vaya Claudia, a ver, póngame la definición de cultura. Conjunto de conocimientos que le permite a alguien desarrollar su juicio crítico. No, solo es la 2. La primera, cultivo. Ajá. Pero, quédense, si de algo se sacan de aquí, conjunto de conocimientos que permite desarrollar su juicio crítico. Analicemos esto. La ventaja competitiva de las personas de aquí a 5 o 10 años va a ser el juicio crítico de las personas. ¿Por qué? Porque si no usamos juicio crítico, todo va a ser automatizado, robotizado, inteligencia artificial aumentada y todo lo demás. El único puesto de trabajo para un ser humano va a ser aquel puesto de trabajo en que yo necesite el juicio crítico de la persona. Si no tenemos claro cuál es la cultura organizacional, que es parte del tema de la identidad, y de esto ustedes ya han hablado un montón, yo estoy seguro que cultura, misión, visión, propósito y valores ya lo entendemos, punto visto. Ahora tenemos que entender que es el ingrediente indispensable para que nuestro personal pueda utilizar su juicio crítico. Y no estamos preparados para dar esa potestad a nuestros empleados. Todo lo contrario. Yo no quiero que piense, que lo haga. ¿Ah? Y le tenemos miedo a las personas. Y ese es un problema. ¿Pero por qué? Porque hay una desconexión identitaria. Voy a dejarlo a punto visto. Si alguien quiere profundizar en eso, ahí está el libro. Del caos a la organización evolutiva. Está en Amazon. Así que denle. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos, cuando sí tenemos una identidad? Pues obviamente hay un propósito. El equipo tiene un esfuerzo común. El equipo ya sabe a dónde va. Entonces, si tiene un problema, aplica su juicio crítico y dice, nosotros, este es nuestro propósito, así no son nuestros valores y esta es nuestra cultura. Entonces, me habilita el juicio crítico. Eso es fundamental y eso es la definición de la RAE. Yo cuando vi eso, si de algo se pueden llevar hoy, por favor, llévense la definición de la RAE de cultura. Después, personas como recurso, como un activo fijo. Y eso lo he hecho, a ver, yo no estoy criticando a nadie, a ver, todos los errores que están ahí, check, 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 ya los hice. Y a veces creamos un burnout, creamos desinterés, creamos porque no le damos el trato que se le tiene que dar a las personas y no las incluimos en un proceso identitario. Y ahí perdimos mucho de lo que puede ser ese recurso humano. Y por eso es importante desarrollar estas cosas. Cuando nosotros tratamos a la persona en un tema colaborativo, con una comunicación asertiva, y es que esto pasa muchas veces. Nosotros creemos que nos estamos comunicando. Esa es otra de las cosas de Peter Drucker. Y comunicación es lo que el otro entiende. Y nosotros decimos, punto visto, ya entendió. Y después, muchacha, ¿qué pasó? Ah, fíjese qué. Ah, eso, fíjese qué. Importantísimo entender que con la colaboración, la comunicación y la transparencia del personal, podemos lograr muchas cosas y podemos crear ventajas competitivas. Todo este tema tiene que ver con estrategia. No es un yumbayá de decir, nosotros tenemos que tratar bien a las personas por tratar, sí, claro que tenemos que tratar bien a las personas por tratar bien a las personas, pero aquí es algo lógico, es un tema intencional. Nosotros queremos de las personas también ese juicio crítico.
Y para eso tenemos que colaborar, para eso tenemos que comunicarnos y para eso tenemos que ser transparencia. Y una transparencia de doble vía. Y a veces nos cuesta eso. 3, la famosa cadena de valor. Yo creo que me sorprendería alguien que no conociera qué es la cadena de valor. Es de Michael Porter. Es todos los procesos que uno tiene que hacer. Lo básico es logística, venta, mercadeo y administración. Son los 4 básicos. Si uno se quiere complicar, se puede ir a la PQC y son 13 procesos y todo lo demás. No necesitan hacer eso, se los prometo. Es un dolor de cabeza. Hay que mejor buscar una cadena de valor sintetizada. Cuando no hay procesos y actividades sin definir, hay ineficiencia. Es esa parte donde nos dice, hace los mismos errores todas las semanas. Estamos tratando de comunicar y yo creí que me comuniqué, pero no me entendió, no me comuniqué. Súper importante eso. Y una vez nosotros tenemos una cadena de valor definida, tenemos control, tenemos organización y tenemos eficiencia. Tener el mapeo de esas actividades, de esos procesos y esas actividades, entender cuánto gasta quién en cada proceso y en cada actividad, es una información valiosísima, porque entonces yo ya puedo hablar de diseñar mi cadena de valor, de ajustar mis procesos, entender en dónde gasto yo más tiempo, en qué proceso, en qué actividad. El punto 3, y ya estamos, esto es todo el proceso de madurez de una organización, la gestión de la actividad. Si yo tengo ya juicio crítico, si yo tengo identidad, si yo tengo una cadena de valor y entiendo cuál es mi actividad y cuál es mi proceso, me puedo topar con que, puchica, esto ya no es eficiente hoy, ya las cosas cambiaron. ¿Podría yo gestionar una actividad? Y ese es otro tema. La gestión de la actividad requiere conocimiento. ¿Cuánto nos cuesta entrenar a alguien en ese nuevo conocimiento? ¿Cuánto nos cuesta? Y ese es un tema que definimos en el libro. En los 90 se definió el tiempo, el concepto de knowledge management, que es el conocimiento, la gestión del conocimiento. Y podemos hablar de muchas cosas, pero la gestión del conocimiento nuestro, del día a día, lo que a nosotros nos interesa, es gestionar lo que hacemos, lo que conocemos para nuestro, y que necesitamos para nuestro día a día. Es decir, el conocimiento de cómo opera mi empresa y gestionar ese conocimiento, es decir, que lo tenga explícito y no cuando se me va un fulano, se llevó todo el conocimiento porque lo tenía implícito en la cabeza. Y entonces tengo que contratar a alguien más para volverlo a entrenar. Cuando nosotros no gestionamos nuestro conocimiento, significa que alguien lo tiene en su cabeza y cuando esa persona se va, se fue ese conocimiento. Y si nosotros no gestionamos el conocimiento de lo que hacemos diariamente, no estamos gestionando conocimiento. Eso es fundamental. Y solo así podemos gestionar el tema de las actividades. Nuevamente, si no sabemos qué se hace, cómo se hace, apaga fuegos. Cuando gestionamos la actividad, optimizamos y la mejora continua, claro. Ahí es cuando viene la mejora continua, Kaizen. Ahí es cuando viene los ISOs, ¿no? Las auditorías de cumplimiento. Saber el reporte de qué hago, cómo lo hago todos los días. Y tenerlo a mano. Sería bueno, ¿no? Y la última es gestión del cambio. Muchas veces vemos al cambio como el enemigo. Y hoy en día el cambio y asumir cambio tiene que ser nuestro amigo. El mundo está cambiando tan rápido que si nosotros no logramos adaptarnos, no hay cambio que se pueda gestionar adecuadamente. Y cuando nosotros tenemos la identidad, las personas, la cadena de valor, la gestión de las actividades, podemos gestionar el cambio.
yo lo voy a dejar aquí, le voy a pasar a Mireia lo que sigue, que es cómo nosotros llevamos 8 años tratando de lograr que esto se haga de una forma usable, práctica y diaria. Llevamos 8 años haciendo pruebas, 8 años levantando cadenas de valor, 8 años viendo qué funciona y qué no funciona. Y yo les puedo decir con todo orgullo que hemos crack the code. Y lo que estamos presentando a veces me dicen, es que es un CRM. Bueno, es un CRM 0.20. Pero si es un CRM, yo tengo, olvídense de todo lo que hay, porque no, lo que es esto es algo diferente. Adelante. Gracias. No, tranquilo. Gracias, Eugenio. Bueno, como decía Eugenio, la metodología BSmooth al final lo que hace es sintetizar un montón de información sobre metodología de gestión estratégica y digamos que ordenarla en 5 pasos para pasar desde el caos hasta la madurez organizacional. Sin embargo, somos conscientes de que aplicar teoría metodológica sobre gestión empresarial puede ser uno de los desafíos más abrumadores a los que una empresa se enfrente. Y ya conseguir que eso se traduzca en evolución positiva y real es una tarea absolutamente titánica. Por eso, a falta de que BSmooth se convirtiera en un manual guardado en el cajón de algún manager, como suele pasar en estos casos con este tipo de metodologías, desarrollamos un ecosistema tecnológico que permita aplicarlo sin esfuerzo. En el ecosistema BSmooth recogemos, por un lado, el software BSmooth, que ya lleva años transformando empresas, comenzando por la parte alta, desde la misión, la visión, los objetivos, etcétera. Y ahora, en el ecosistema BSmooth también incluimos el software GoBSmooth, tanto en versión móvil como de escritorio. GoBSmooth se infiltra por la parte baja de las organizaciones, centrándose en los elementos más mínimos, que son las personas y sus acciones del día a día, para asegurar que la transformación es profunda y tangible. GoBSmooth es el CRM 2.0, que no solo conseguimos gestionar la relación con los clientes, sino que además utilizamos principios BSmooth para apoyar esa evolución, como decía, desde el caos hasta la madurez organizacional. Antes de pasar a hablar sobre cómo BSmooth aplica principios BSmooth en vuestras empresas, hablemos del esqueleto, que es el sistema CRM. Tenemos elementos principales. Uno, conectadas. Sí. Estas pestañas, además de ser visualizables, también deben ser restringidas a nivel de usuario para mantener la confidencialidad. Además de esas funcionalidades,
Ahora sí, ahora sí. Perdona. Como decía, además de todas esas funcionalidades, GoBSmooth también incluye una sección de reportes donde podemos generar archivos de diferentes tipos para mantener la trazabilidad de diferentes cuestiones, como puedan ser las tareas llevadas a cabo por el ejecutivo en concreto durante un periodo de tiempo determinado. Una sección de recordatorios donde planificar avisos con notificaciones integradas tanto por email como dentro de la propia plataforma. Una sección de usuarios donde podemos gestionar usuarios y sus permisos de acceso a diferentes funcionalidades, como las pestañas adicionales de las que hablábamos antes. Y un dashboard o un panel de control donde, además de otras estadísticas que mencionaré más adelante, podemos ver una gráfica de tareas por clientes para poder conocer qué clientes exigen más de nuestra empresa. Una gráfica de tareas por ejecutivo para poder conocer la carga de trabajo de los empleados. Una tabla de tareas donde podemos analizar cada una de las tareas de cada uno de nuestros ejecutivos. Y además una tabla de seguimiento de tareas para poder dar seguimiento a las tareas que lo requieran y asegurar que todas son completadas. Y por último, una tabla de recordatorios para poder visualizar los recordatorios activos y hacer previsiones. Como decía, además de esto, GoBSmooth existe en versión móvil. De esta manera conseguimos aprovechar las bondades de las características móviles, como pueda ser la trazabilidad de operaciones llevadas a cabo en remoto, y conseguimos adaptarnos a cualquier tipo de escenario independientemente de tu giro de negocio. Me parece importante mencionar aquí que la aplicación móvil está directamente conectada con la versión de escritorio, es decir, las tareas creadas y gestionadas desde la aplicación móvil se pueden visualizar y gestionar desde el escritorio también, y viceversa. Ahora sí, como os decía, con GoBSmooth, Solutions Tech le da un giro innovador al típico CRM. Vamos más allá porque aplicamos la metodología BSmooth en tu empresa para comenzar a transformarla sin que te des cuenta. Vamos a centrarnos en 3 principios BSmooth clave, que son el funcionamiento en torno a una cadena de valor, la colaboración entre todas las personas que conforman la empresa y la gestión del conocimiento colectivo. Bien, primero, GoBSmooth interconecta todos y cada uno de los elementos dentro de la plataforma en una cadena de valor sintetizada e integrada automáticamente. Esta cadena de valor está compuesta por procesos y actividades estándares relevantes dentro de cualquier industria, de manera que no tengas que dedicarle tiempo a deliberar sobre dentro de qué procesos y qué actividades ocurren todas las acciones laborales de tu empresa. Aunque de tenerlo claro, siempre se pueden ajustar los procesos y las actividades que vienen disponibles automáticamente y puedes crear tu propia cadena de valor. En cualquier caso, a través de la incorporación de la cadena de valor conseguimos 3 cosas. La primera, se puede restringir el acceso por procesos a nivel de usuario. Esto quiere decir que cuando creamos un nuevo perfil podemos seleccionar a qué procesos y por ende a qué información, departamento, equipo, etcétera, tendrá acceso. De esta manera conseguimos mantener la confidencialidad, por ejemplo, en empresas en las que se trabaja con equipos separados por disciplinas. Segundo, cada tarea queda conectada a un proceso al que el ejecutivo que la llevará a cabo tenga acceso y a una actividad dentro de ese proceso. De esta manera, todas las tareas quedan ordenadas dentro de la cadena de valor y esto repercute directamente
en la organización y el control de todas las acciones que se llevan a cabo en la empresa. Y tercero, el mismo hecho de que todo quede organizado dentro de la cadena de valor resulta en la generación en tiempo real de estadísticas objetivas y fiables de carácter administrativo estratégico interesantes a la hora de tomar decisiones informadas sobre el estado de nuestros negocios. Así vemos que en el dashboard podemos examinar por cada mes, por un lado, tareas por procesos y tareas por actividades. Estas gráficas muestran la cantidad de tareas que se llevan a cabo dentro de cada proceso y de cada actividad. De esta manera podemos conocer qué procesos y qué actividades requieren mayores esfuerzos de nuestra empresa y así, por ejemplo, identificar cuellos de botella y determinar repartición de recursos más eficientes. Y por otro lado, también tenemos una gráfica de tareas por actividad y por día que muestra la cantidad total de tareas llevadas a cabo en cada actividad cada día del mes. De esta manera podemos conocer podemos, por ejemplo, identificar picos de volumen de trabajo y así ser más objetivos a la hora de evaluar la productividad de nuestros ejecutivos o nuestros empleados. En cualquier caso, en general, todo este análisis de datos muestra continuamente oportunidades de mejora y como ya sabemos, la mejora continua afecta directamente a el crecimiento sostenible y la escalabilidad de las organizaciones. Bien, segundo, GoBeSmooth permite la colaboración no solo entre ejecutivos, sino que entre ejecutivos y líderes también. Así vemos que para usuarios administradores, es decir, aquellos que tienen rol de líder, estos tienen por un lado acceso total a todas las tareas de todos los ejecutivos. Cuidado, acordaros que hemos dicho que se aplica la restricción por procesos, por lo tanto, cuando digo todas las tareas, esto puede ser a nivel de empresa o de departamento, equipo, etc. Tener acceso total repercute en dos cosas. Una es que los usuarios administradores pueden supervisar la carga de trabajo de sus equipos, tanto de todos los empleados simultáneamente como por ejecutivo. Esto, como os podéis imaginar, resulta en transparencia y rendición de cuentas. Y segundo, los usuarios administradores pueden crear tareas para otros ejecutivos. Esto sin duda provee un sistema de comunicación efectivo que facilita la delegación de tareas y al final afecta a la eficiencia de la organización. Las tareas que crea el administrador aparecen en el calendario de los ejecutivos. Y por otro lado, los usuarios administradores también cuentan con la funcionalidad de crear anuncios que aparecerán en tiempo real en una sección de notificaciones en el perfil de cada usuario de la empresa. Esta funcionalidad cumple con diversas funciones que pueden ir desde la transmisión de publicaciones de carácter técnico hasta la difusión de comunicaciones de carácter más informal para crear moral, identidad organizacional, cultura de trabajo positiva, etc. Y a nivel de usuarios ejecutivos, es decir, administradores o no, por un lado, se pueden añadir colaboradores a las tareas, es decir, cuando creamos una tarea podemos escoger colaboradores y estos recibirán en tiempo real una invitación que pueden aceptar o rechazar para añadir o no esas tareas a sus propios calendarios. Como os podéis imaginar, esto no solo facilita, sino que además fomenta el trabajo en equipo. Y por otro lado, los expedientes de clientes compartidos por todos los ejecutivos. Esto quiere decir que la información introducida en el expediente de un cliente por un ejecutivo puede ser vista por sus compañeros.
Esto resulta en flexibilidad a la hora de trabajar en equipo, en un mismo caso o para un mismo cliente, y mejora la atención al cliente en casos en los que un ejecutivo tiene que retomar el trabajo comenzado por otro compañero a corto o largo plazo. Bien, y tercero y último, Go Be Smooth, perdona. Como decía, Go Be Smooth provee un sistema de gestión del conocimiento colectivo o lo que llamamos el know-how de la empresa. El know-how se refiere a todo el conocimiento técnico, operativo y de habilidades necesario para llevar a cabo cada acción dentro de la empresa. Y cuando hablamos de gestionar el conocimiento colectivo o el know-how, nos referimos a, primero, adquirir el conocimiento individual y centralizarlo de manera que esté accesible para quien lo necesite, cuando lo necesite. Y dos, transferir ese conocimiento a todos los ejecutivos de manera ordenada por procesos y actividades. Esto lo conseguimos de dos maneras. La primera es desde la base del conocimiento, que es una sección dedicada donde usuarios administradores pueden incluir información sobre cómo llevar a cabo diferentes acciones laborales y los usuarios ejecutivos pueden acceder a esta información. Y la segunda manera es desde las tareas del calendario. En este caso, se accede directamente al conocimiento guardado dentro del proceso y la actividad específicos a los que esa tarea está conectada, a los que pertenece. La gestión del conocimiento colectivo a través de la base del conocimiento se convierte en una absoluta ventaja competitiva en cualquier momento de la vida de una empresa. Desde el desempeño regular de tareas o la formación de empleados, sean nuevos o no, hasta en momentos de cambio como puedan ser despidos o renuncias o incluso circunstancias de fuerza mayor como fue la pandemia. Y es que la gestión del conocimiento a través de la base del conocimiento nos aporta adaptabilidad y resiliencia ante el cambio, lo que definitivamente afecta a la sostenibilidad en el tiempo de nuestras organizaciones. Para que veáis que no exagero, vamos a ver los beneficios que hemos observado aporta la gestión del conocimiento colectivo a través de la base del conocimiento. En cuanto al desempeño de tareas, vemos que por un lado se reduce el margen de error, porque sin tener que llegar a llevar a cabo la tediosa tarea de definir procedimientos, se puede compartir información, guías, manuales sobre cómo llevar a cabo las tareas diarias y que los ejecutivos puedan seguir estas instrucciones. Y por otro lado, se consigue mejorar la eficiencia y el rendimiento organizacional porque todas estas guías, toda la información viene desde arriba y es oficial. En cuanto a la formación de empleados, vemos que por un lado se ahorra tiempo porque la formación pasa a ser independiente y además se es más consistente porque todo el mundo está recibiendo exactamente las mismas instrucciones. Y por otro lado, se evita que esa pérdida de información que sucede inevitablemente cuando la información se transfiere de una persona a otra, crezca exponencialmente, porque todo el mundo está recibiendo la información desde el origen, directamente. Y en cuanto a momentos en los que suceden cambios, vemos que por un lado se conserva el conocimiento sobre cómo llevar a cabo un puesto de trabajo, es decir, se evita la fuga de conocimiento cuando se pierden empleados, sea el motivo que sea. Y por otro lado, se consigue tomar nuevas responsabilidades de manera repentina sin tener que interrumpir las operaciones regulares. Para ir terminando, hemos visto
que Cobie Smooth es el CRM 2.0 porque no solo permite gestionar la relación con los clientes, sino que además aplica teoría metodológica sobre gestión empresarial para apoyar esa transformación desde el caos hasta la madurez organizacional. Y me gustaría que nos quedáramos con 3 conclusiones clave. La primera, el funcionamiento en torno a la cadena de valor nos permite mantener la confidencialidad, crear orden y control y conseguir estadísticas, análisis de datos que permiten la mejora continua. 2, es que facilitar la colaboración entre los empleados que conforman nuestra empresa nos aporta transparencia, rendición de cuentas, flexibilidad, atención al cliente de calidad, comunicación y trabajo en equipo efectivos e incluso puede afectar positivamente a la cultura de trabajo. Y por último, es que la gestión del conocimiento colectivo y hacer el conocimiento colectivo accesible para quien lo necesite, cuando lo necesite, siempre y desde cualquier lugar, nos convierte en una organización adaptable, eficiente y resiliente ante el cambio, de manera que podamos permanecer en el mercado a largo plazo. Hablábamos al principio de que aunque existe información y tecnologías para apoyarnos en aquellos asuntos que puedan estar entorpeciendo el que desarrollemos el potencial de nuestras empresas al máximo, estas no siempre son accesibles por diferentes motivos. Con Cobie Smooth conseguimos unir ambas, teoría y software, en un cóctel de gestión estratégica sin duda accesible para ti, de manera que puedas comenzar a construir el futuro de tu organización hoy. Gracias. Si os parece, abrimos el espacio para preguntas y respuestas ahora. ¿Sí? Ah, dime. Bueno, le pasamos el... Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Ernesto Rodríguez. Admiración y respeto de manera directa, sé que se ha venido buscando desde hace muchos años. Felicitaciones a el equipo de colaboradores ejecutivos que han hecho posible este emprendimiento. De verdad es que mis mejores deseos, tiene todo el potencial y yo en lo personal, visualizando el negocio donde yo me desenvuelvo, que es el mundo de lo jurídico, todas las empresas que asesoro y todas las oficinas jurídicas en las que estoy involucrado, veo que esta herramienta puede ser de mucha utilidad en ese ámbito de trabajo. Y espero tener la oportunidad de acercarme con ustedes, conocer más cómo hacer este tema realmente una herramienta al servicio de todo lo que nosotros desarrollamos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para formular una inquietud. Entiendo que el manejo de la información, cuando ya se tiene, desde luego es muy útil ver todo el tema de en qué momento nos encontramos en un procedimiento, en una fase, en una etapa, estadísticas, eso es extraordinario. Pero el problema que yo he visto muy recurrente en el manejo de este tipo de aplicaciones y que a mí en lo personal veo que es un tema, un reto para las empresas y en este caso en las oficinas donde yo me desarrollo es cómo se alimenta el día a día la plataforma, porque tenemos vía correos electrónicos en cada computadora, 200 correos entraron ese día, el otro 100, el otro 50. ¿Cómo se alimenta el día a día esa tarea como extra de las personas para que yo pueda consultar al fin de semana cómo se encuentra el estado de cada trabajo, de cada proyecto, etcétera? Si me pueden ustedes
abonar en ese sentido, cómo esta plataforma se hace fácil que cada una de las personas involucradas alimente el trabajo que va desarrollando. Y de nuevo, felicitaciones por este extraordinario proyecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Te animas, Carlos? Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Respondiendo un poco a tu pregunta, mucho de lo que hemos trabajado en los últimos años pues, fue buscar precisamente simplificar y estandarizar la plataforma. De forma muy análoga, todos como mínimo utilizamos un calendario, ¿sí? Una agenda o donde apuntar a ese tipo de tareas del día a día. Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar la plataforma, lo que buscamos fue una especie de implementación plug and play. Te creamos la plataforma, te conectas y empezás a utilizarla. ¿Cómo la empezás a utilizar? Simplemente en el día a día empezás a planificar tus tareas y empezás a utilizarla. En el momento que empezás a utilizar esas tareas del día a día, la misma plataforma te induce en una espiral de la metodología, que prácticamente es, creas una tarea, esa tarea poco a poco te va a ayudar a colaborar con tus compañeros, luego te exige consumir una base del conocimiento, luego te va a ir generando consumo de archivos, luego vas a tener que generar informes, poco a poco vas viendo cómo la plataforma te va induciendo en ese orden y te va llevando poco a poco a que la metodología la puedas implementar en cada paso de tu empresa. Prácticamente es echarla a andar. No sé si ahí respondo a tu pregunta. ¿Cómo sería el proceso de implementación de este sistema? Bueno, como les mencionaba anteriormente, el proceso de implementación es muy práctico. Realmente lo que nosotros realizamos en la implementación es creamos una cuenta y con eso prácticamente empezamos a echarlo a andar. Como les decía, es muy práctico. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con utilizar un calendario. O sea, creo que la mayoría de aquí usan el calendario en su teléfono, un iPad, la computadora, el correo electrónico. Entonces, lo que nosotros buscamos es sacarle provecho a esa herramienta que ya la mayoría utilizamos y prácticamente conectar eso con todas las operaciones del día a día. Entonces te podría decir que prácticamente es, creamos la instancia y le das acceso a tus usuarios para que empiecen a crear sus tareas diarias. Solo para... Cuando vos creas una tarea, es algo que tenés pendiente, es decir, la voy a terminar el viernes. Para poder cerrar esa tarea, vos tenés que hacer un reporte. Si es al cliente, decís, fui, aquí estuve porque está la geoposición, este es mi reporte. En ese momentito, la tarea se cierra. Si vos no haces eso, te sale rojo. Y entonces lo primero que vas a tener son las tareas pendientes de la semana de alguien que tiene tareas que no ha reportado el resultado de esa actividad. Ya puede ser interna o externa. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que presenté los impuestos, ¿no? Entonces, ya se hicieron, se hizo tal fecha, o hice un mantenimiento de un aire acondicionado. Vas, decís, empiezo, llego, tomo foto, ¿cómo está? Tomo foto, ¿cómo lo dejo limpio? Y hago el reporte. Ese reporte, si lo querés configurar, le llega al cliente y le llega al jefe. Si vos no cerrás esa tarea, si vos no presentás ese informe, sigue rojo y entonces ya el jefe va a saber, hay algo que está pasando. ¿Alguien más? ¿Tengo alguna pregunta? Sí. No, sí. ¿Cuál es los dos? Es que es uno para Zoom. Ok. Hola. Un par de preguntas. ¿Se pueden hacer cargas masivas de tareas? Esa es una. La otra, si se pueden conectar entre sí las tareas. Y tercero, yo vi que uno debía cargar manuales ahí. Yo entendía que si uno cargaba las tareas, el manual se iba desarrollando solo. Entonces. A ver, para ir, la primera es, me repetís, dijiste, para ir una por una. Cargas masivas de tareas. La respuesta es no. La idea es que prácticamente cada quien administre su calendario y gestione su trabajo. Lo que podés hacer es que prácticamente como tenés un rol ejecutivo, el administrador sí puede planificar actividades a cada ejecutivo y un ejecutivo puede planificar las propias de él.
¿sí? Entonces, lo que buscamos es precisamente que lo gestiones como gestionas tu calendario, que cada uno vaya planificando sus actividades a realizar. En cuanto a la base del conocimiento, lo que nosotros hacemos es que la base del conocimiento te permite crear tipos o temas, y dentro de los temas vas creando contenidos. Esos contenidos van asociados a la cadena de valor. Eso quiere decir que cuando yo creo como ejecutivo una tarea y voy a realizar esa tarea, yo puedo consumir la base del conocimiento de esa actividad. Lo que me permite entonces es cada uno de mis ejecutivos que vayan a realizar un trabajo en específico pueden consumir la base del conocimiento para llevarla a cabo según lo establecido por la empresa. ¿Tenías otra extra? ¿Tres? ¿No? Perfecto. ¿Alguien más? Buenísimo, pues no me queda más que agradecerles por estar acá y pues los dejo con él. Solo quiero hacer un anuncio, que es una doble celebración la que estamos haciendo hoy, de presentar el proyecto, y que el finales de agosto, headquarters va a ser Arlington, Virginia, y allá va a estar nuestra central con la empresa Inspiro LLC, y vamos a estar al lado de Amazon HQ2. Entonces, estamos muy emocionados de ese paso que vamos a dar, de ya trasladarnos a Estados Unidos. ¿No quedan preguntas? Os invitamos a pasar a la entrada, donde tenemos preparado un cóctel y esperemos que lo disfrutéis. Muchas gracias por venir.